Intento en el medio, yo brindo 5 minutos antes y me voy, me encierro, no puedo. Las bombas de estruendo, el olor a pólvora, y que te digan, "Pibe, los loquitos de Malvinas no los queremos". Si no te presentabas, te venían a buscar con la policía. En ese momento yo creo que ni siquiera teníamos noción de lo que estábamos haciendo. Yo estuve 16 años sin poder hablar. Como se movió todo el piso, sentíamos que era un terremoto. No sabíamos lo que era un estallido de una bomba. ¿Se sienten hoy en día presionados por todo lo que es la nación de Chile? No hace falta que te diga nada. Malvinas, ¿qué representa esta gran palabra para nosotros los argentinos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? La mayoría diríamos patria, soberanía, memoria, dolor, orgullo. Una mezcla agridulce entre amor y tristeza. Pero pensemos bien, ¿qué significado le puede dar a alguien que vivió esta parte de la historia argentina en carne propia? Da miedo de solo pensarlo, ¿no? No debe haber nada más parecido al infierno que estar en una guerra. ¿Qué siente la familia? ¿Qué se siente ir a una guerra? ¿Cómo es ese presente? ¿Cómo es ese futuro? Hoy en Bien de Abajo tenemos el honor de entrevistar a una persona que defendió la bandera argentina. Tenemos el honor de entrevistar a un ex veterano, Fabián Abraham. Veía el ejército, la marina, la fuerza aérea en los desfiles únicamente. En el año 1981 me tocó hacer la colimba, cuando me llegó la citación. ¿Y vos qué edad tenías en ese momento? 18 años cuando me llegó la citación. En ese momento hay una ley del año 1895 donde vos te tenías que presentar para hacer el servicio militar obligatorio. Si no te presentabas, te venían a buscar con la policía y eras desertor, con lo cual era sí o sí. ¿Y cómo lo toma ese joven, ese adolescente de 18 años al enterarse que tenía que presentarse? Terminando mi sexto año, con muchas ilusiones, con muchas ganas de seguir estudiando, ser ingeniero civil. Ten en cuenta también que vivíamos en un gobierno dictatorial, donde en el año 81 uno de mis compañeros desapareció. Todos los días que salíamos tomabas el colectivo y según el momento que pasaba, la cana te paraba o el ejército te paraban, subían al colectivo o te bajaban del colectivo, por lo que sea, porque los miraste, porque te sonreíste o porque tenías cara linda. En mi caso, noviembre de 1981, me llega la incorporación para hacer la colimba. Según el número de sorteo que te tocaba, era donde ibas a ir. Yo soy clase 63, a Malvinas fueron clases 62 y 63. Estamos pensando el viaje de fin de curso, ir a Bariloche. Muchos de mis compañeros fueron a Bariloche, yo no. Me tocó la incorporación, me tocó ir a Marina, Infantería de Marina, del BIN-3, y cuando me tocó hacer la incorporación, la hice como cualquier hijo de vecino, sin pensar lo que iba a pasar después. Lo tomé bien, lo tomé como que uno empieza un trabajo nuevo o como que uno tiene que hacer una actividad nueva. Tampoco me imaginé que un 2 de abril me iba a tocar llegar a Malvinas. ¿Cómo tomás cuando te enterás que te dicen, bueno, hay que subir al avión y hay que viajar a Malvinas porque hay un enfrentamiento con Inglaterra? Yo ya estaba bajo bandera, con lo cual no tenía contacto con el afuera. Estaba en la base naval Punta Indio haciendo la colimba. Me dan el pase a la base naval de Seiza y cuando me dan el pase hubo una formación donde el jefe de la unidad pide 5 voluntarios. Levanté la mano, sin saber para qué. Subimos al avión con el equipo, era un avión grande. La primera vez que veía un avión tan de cerca. Llegamos hasta la base naval Espora. En Espora empezamos a cargar el avión, ya le habían sacado todos los asientos, no tenía asientos el avión, y cuando le sacan los asientos empezamos a cargar bombas de 250 libras, bombas de 500 libras, cajas de granadas. ¿Esa bomba con la mano? ¿Sí? ¿Qué te pasa ahí por la cabeza, por el cuerpo? Nada. En ese momento yo creo que ni siquiera teníamos noción de lo que estábamos haciendo. Yo creo que actuás por inercia. Y así es como un 2 de abril llegamos a Malvinas. Yo de esto no hablé nunca. Yo estuve 16 años sin poder hablar, desde que volví de Malvinas. Me costó mucho poder hablar. ¿Eran conscientes de la diferencia de armamento que había? Para que tengas una idea, el ejército inglés usaba una ametralladora corta que cuando el frío que hacía se trababa. Tiraban las ametralladoras esas y usaban el FAL nuestro. Mucha gente dice, bueno, el inglés tenía mejor armamento. Había armamento dentro de todo moderno. Había aviones de la Fuerza Aérea, que eran aviones de Israel,
que fueron de la Guerra de los 6 días, del año 60. La Armada Argentina tenía los Superintendent que habían sido comprados a Francia hacía poco tiempo. Había aviones que eran del año 78, 80, no eran muy viejos. Sí hay un tema, estamos en un lugar donde hace mucho frío, donde hay mucho viento, donde llueve todo el tiempo. Un arma es igual que una vestimenta, si la cuidas te va a durar más. Si vos estás en un lugar donde llueve todo el tiempo, hay mugre, hay suciedad, hay nieve, las temperaturas oscilaban entre los 0 grados y 18 grados bajo cero, se destruye solo. Lamentablemente la famosa palabra desmalvinización se utilizó para dejarnos mal parados a nosotros y que no se hable más de eso. ¿Y ustedes se sintieron y se sienten hoy en día traicionados por todo lo que es la nación de Chile? No hace falta que te diga nada. Chile siempre ayudó al Reino Unido, y dicho por el Reino Unido mismo, si no hubiera sido el apoyo de Chile, esto hubiera tardado de mucho más. Padre, recién nos comentabas todo lo que fue, lo que tuvieron que pasar a lo largo y a lo ancho de la guerra en esos días, seguramente te quedarán en la memoria, pero hay un mito en cuanto a lo que comían, cómo dormían, cómo se organizaban como para llevar a cabo todo eso. Mirá, al principio estaba lo que es la cocina de campaña. Al principio había comida caliente al principio. El tema es que cuando llegaron los ingleses y empezaron los bombardeos, cuando se hacía de noche, después de las 4:30 de la tarde, los barcos se acercaban y hacían bombardeo naval. Cuando se hacía de día, los barcos se alejaban y hacían bombardeo aéreo. Tanto en los aviones ingleses como los barcos ingleses ubicaban con los radares los focos de calor. El foco de calor desde ya sea un vehículo, el caño de escape, el motor en sí, que genera calor, la cocina de campaña, que se utiliza a base de leña, genera calor, entonces los radares lo ubican y trataban de destruirlos. Tengan en cuenta que Malvinas es parte de la cordillera. La cordillera de los Andes termina en Ushuaia, se sumerge y emerge en Malvinas. Es parte de la plataforma. Entonces, cuando en Malvinas vos vas caminando, querés hacer un pozo para el famoso Pozo de Sordo, donde nos acobachábamos, empezás a cavar con una pala chiquitita así. Y de golpe por dentro sentís que la pala se te clava, te duele todo el brazo. ¿Por qué? Porque le pegaste a una piedra. Una piedra que sacaste, una piedra chiquita, una piedra más grande que ya no te puedes mover. En el interín está lloviendo, porque en Malvinas llueve todos los santos días. En el interín hace frío y hay viento. Viento promedio entre 60, 80, 100 kilómetros por hora. Algún día que había sol era menos que esto. Y como te decía antes, la temperatura entre los 0 y 18 grados bajo cero. ¿Ya sabías usar un arma? ¿Te habían enseñado? ¿Había gente que tenía la misma experiencia que vos usando armas? En lo mío, yo tuve el entrenamiento de 4 meses como infante de marina. En esos 4 meses aprendí a utilizar un arma, aprendí a utilizar la bayoneta, aprendí a utilizar el FAL. La 45 teníamos nosotros, hacíamos simulacros de desembarco donde teníamos que pasar desde el árbol hasta acá, arrastrándonos, porque arriba había una ametralladora que iban disparando. Al principio balas de salva y después balas de verdad, para enseñarte el entrenamiento. Aprendimos muchas cosas, como antes les había comentado, que también aprendí a hacer el primer RCP con 18 años. En Malvinas no todos tuvimos el entrenamiento ese. Hay muchos muchachos que del ejército estaban en Corrientes haciendo la colimba, los mandaron a Malvinas con zapatillas Fletcher y sin abrigo. Yo dentro de todo tenía calzoncillo largo, remera ballenera, camiseta, pullover, una campera Dubé, que era muy abrigada. El tema es que, como siempre digo, en este momento, lo fresco que está, suponete que se larga a llover, con la ropa que vos tenés puesta, se larga a llover. ¿Cuánto tiempo se aguanta la ropa esa? Mucho no va a durar. Pensá que nosotros estuvimos con esa ropa 74 días. ¿Cuántas veces te pudiste bañar? Una. ¿Cuántas veces te pudiste bañar? 2. Y algunos no se bañaron nunca. En mi caso yo no me pude bañar nunca. Yo me acuerdo cuando cayó la primera bomba, el 1 de abril a la madrugada, se movió todo el piso, sentíamos que era un terremoto. No sabíamos lo que era un estallido de una bomba. Lo aprendimos ahí. El militar de carrera se prepara para eso. Lo más grande que le puede pasar a un militar de carrera es que lo lleven a un conflicto bélico y tenga que morir ahí. Nosotros estábamos yendo en la colimba. Quería seguir estudiando. Yo tenía superiores míos. Había un superior con el que siempre charlo, tenía un año más. Hay un superior que tenía un año menos. O sea, eran todos de nuestra misma edad. ¿Cómo eran las tácticas? ¿Qué les decían a ustedes? En mi caso, al principio teníamos que custodiar el avión, porque el avión iba y volvía. El avión no se quedaba en Malvinas. El avión llegaba a Malvinas, dejaba las municiones,
Cuando se iba el avión, aterrizaba otro avión y teníamos que ayudar en el aeropuerto de Malvinas a seguir. Cuando el avión se quedaba ahí, teníamos que custodiar el avión. Y después, cuando el avión se iba, se iba con heridos. Cuando volvía con municiones, con elementos de primeros auxilios y con comida. Si yo te tengo que decir qué fue lo peor de lo peor que te tocó vivir. Perder un amigo. Todas las noches me voy a dormir, lo saludo y todos los días cuando me despierto lo saludo de vuelta. Hablo con él todo el tiempo. Perdí 2 compañeros en Malvinas. Es más, yo tengo una camioneta con la que hoy tengo una muestra itinerante que recorro todo el país y muchas veces me dicen, ¿por qué? Porque es lo que me mantiene vivo. Unos dicen, bueno, tengo hambre, yo tengo esa necesidad de transmitir. Bien, Fabián, ¿hay algún momento, algún día que no te acuerdes de Malvinas? Cualquier ruido, cualquier olor te lleva automáticamente a Malvinas. Pasaron 42 años. Cuando llega la época de Navidad, cuando llega la época de Año Nuevo, a la semana siguiente, yo brindo 5 minutos antes y me voy, me encierro, no puedo. Las bombas de estruendo, el olor a pólvora me lleva automáticamente a Malvinas. Eso es parte del estrés postraumático. Un poquito nomás. Cuando volví de Malvinas no hablaban, a mí me dan la baja casi un año después. Al principio, ¿por qué no nos daban la baja? No estábamos aptos para estar ante la sociedad. En el documento nuestro decía, participó en las operaciones del Atlántico Sur. Ibas a pedir laburo y te decían, pibe, para ustedes no hay laburo. Para los loquitos de Malvinas no hay laburo. Hoy la sociedad, ¿por qué cambió? Porque nosotros, los veteranos de guerra, no los excombatientes, los veteranos de guerra, seguimos luchando para hacerles entender que estamos vivos y que hicimos algo por la patria. ¿Tardó mucho tiempo en saberse todo eso? Sí. A Malvinas fueron a combatir de diferentes países, de diferentes naciones. Eran mercenarios. Había neozelandeses, australianos, nepaleses, nigerianos, puertorriqueños, canadienses. Había de muchas naciones. Es más, ellos cobraban doble cuando combatían de noche. Por eso se combatió tanto de noche. ¿Te acordás cuando fue el acontecimiento que le dijeron que se terminó la pesadilla? No recuerdo eso. Hay un tema que muchas de las cosas que yo hoy hablo es porque me las contaron. Cuando uno tiene algo tan pesado, el cuerpo, la cabeza, te baja la persiana y sí, lo anula. Muchas cosas me han contado mis propios superiores. Yo era un pibe con muchas ganas de superarme. Pensaba que había terminado la escuela técnica. Cuando volví de Malvinas no sabía firmar, no sabía cuánto era 2 más 2. Tenía la cabeza totalmente quemada. Nosotros fuimos a Malvinas con 18 años, 19 años en mi caso, pero volví con la cabeza de un tipo de 45. Con el cuerpo de un pibe de 19, todo hecho mierda, pero con la cabeza de un tipo de 45 años. Me costó mucho hacer terapia. Cuando enganché a un buen terapeuta y estuve un mes yendo 2 veces por semana, me sentaban, pero sin hablar, o sea, directamente sin hablar. Me dice, vamos a hacer un trabajo. Te muestro algo y vos me das una respuesta. Copa, para brindar. Cubierto, para comer. Y me puso en un papel una palabra, Malvinas, muerte. Recuerdo que ese día salí de terapia, era un jueves, flojito, como que me hubieran sacado un peso de encima. Era la primera vez que había hablado con alguien, después de 16 años. Y te entra en el medio. Cuando vos vas a buscar laburo, ¿qué significa tener trabajo? Ser independiente, ser responsable, tener algo por qué vivir. Y que te digan, los loquitos de Malvinas, no los queremos. Aprendimos a sentirnos discriminados. Mucha gente no lo superó, muchos no lo superaron. En Malvinas murieron 632, los primeros 10 años hubo 650. A la fecha son 1700. Y algo loco, el Reino Unido es el que ganó el conflicto, ¿cierto? En el Reino Unido hay más que en Argentina. O sea, no hay ganadores para una guerra, todos pierden en una guerra. Hoy tengo la oportunidad de tener amigos ingleses, porque en el año 2012 pude viajar a Malvinas y en el año 2015 me invitaron a Londres a un partido de rugby entre veteranos de guerra argentinos e ingleses. Estamos por entrar a la cancha, se larga a llover, estamos en Malvinas de vuelta. Y cuando nos estamos presentando en una ronda, un oficial del SAT con otro muchacho que me estaba traduciendo al castellano me decía que en mi posición él había perdido 2 compañeros. No es poca cosa. Salimos de la cancha abrazados,
todos abrazados. Hoy en día, todos los años se hace un encuentro entre veteranos de guerra, que muchos veteranos de guerra ingleses vienen para acá. Pero el reconocimiento ese que tenemos, lo tenemos porque nosotros lo generamos. Hoy ves un colectivo y el colectivo tiene un plástico que dice las Malvinas son argentinas. Cuando vas a cada localidad y en cada localidad encontrás un monolito, un monumento, un homenaje. Cuando vas por alguna ruta, vialidad nacional, los carteles, las Malvinas son argentinas. ¿A cuántos kilómetros las Islas Malvinas? Lo tenemos y generamos que esté presente. Fabián, agradecerte por duplicado, por haber venido hasta acá, tomarte la molestia de venir a hablar con nosotros y también agradecerte por todo lo que hiciste por nuestro país. Así que muchas gracias.